Y esta pequeña ovacidad que tiene puede estar completamente horizontal, completamente vertical, o tal vez está rotada en alguna otra dirección oblicua. Lo que provoca que la persona tenga una pequeña línea en su vista, tal vez horizontal completa, tal vez vertical, pero es una línea donde ve todo borroso. Lo más molestoso de eso es que siempre esa línea pasa por el centro de la vista. Así que el punto central casi siempre va a estar borroso, pero lo demás se ve con bastante nitidez. Eso va a ser el astigmatismo. Y a veces el pronunciamiento de la córnea puede ser mucho mayor que en un corte sagital, puede tener incluso la forma de un cono. A esto se conoce como queratocono. En estos casos, tanto para lo que viene a ser el astigmatismo como el queratocono, se pueden utilizar lentes para cambiar la refracción. En este caso, como estamos hablando de una línea completa, no tendríamos que utilizar un lente esférico, ¿verdad? Si hablamos de modificar una línea de visión, tendríamos que modificar una, en vez de un punto focal, una línea focal. Entonces se utilizan lentes cilíndricos. Aquellas personas que tienen, ya sea hipermetropía y miopía, y además tienen astigmatismo, son lentes esféricos que en una parte van a tener también una parte cilíndrica, generando entonces no solo la modificación de la miopía y la hipermetropía, sino también la modificación para el astigmatismo. Vamos combinando, ¿ven? Se van combinando los lentes. Es por eso que les decía, de ahora en adelante ustedes no pueden manejar los lentes. Eso lo van a hacer los especialistas en esa área. Ustedes lo que manejan son dioptrías. Incluso los oftalmólogos tampoco manejan, por ejemplo, los lentes porque no los hacen. Ellos manejan siempre las dioptrías. Y cuando se tiene el astigmatismo, tenemos que manejar también el ángulo de rotación del lente. ¿Cómo encontramos ese ángulo? Para eso tenemos esta pequeña prueba. Pedimos al paciente que mire el centro de la imagen y que nos indique si en toda dirección puede ver las tres líneas. Las personas con astigmatismo nos van a indicar que posiblemente, tal vez, entre 3 y 6, 3 y 9, quiere decir entre las 3 y las 9, en sentido horizontal, solo ven dos líneas o una línea. Aquí está su astigmatismo. Podríamos decir, se encuentra a 0 grados. O tal vez está a 90 grados, o a 60, o a 120, o sea, va rotando, va cambiando. El lente va a ir rotando, ya sea 75, 15 grados, 10 grados, dependiendo de dónde se encuentra esa alteración. Entonces va a rotar el lente. Solo con la rotación del lente, con montura, se corrige completamente el astigmatismo, siempre y cuando tenga su estructura cilíndrica el lente. En el caso de los lentes de contacto o lentillas, solo tienen que corregirse las dioptrías, ya sea positivas o negativas. Porque en el momento en que el lente de contacto se apoya sobre la córnea, la vuelve completa y totalmente esférica. Así que el lente de contacto no necesita rotarse para el astigmatismo. Basta colocarse el lente y se corrige por completo la curvatura de la córnea. Sí va a tener su grado de dioptrías, ya sea positivas o negativas. Si una persona tiene miopía, tiene que buscar lentes de contacto que tengan su mismo número de corrección. Hay lentes de contacto, vienen igual, con sus mismos números de corrección. Pueden venir negativos, como también pueden venir positivos. Si necesitan un grado, por ejemplo, de, digamos, 0,75 negativo, porque tienen miopía, solo tienen que buscar los lentes de contacto que tienen 0,75 negativo de dioptrías de corrección. Nada más. Para el astigmatismo, vuelvo a repetir, los lentes con montura deben estar rotados al ángulo donde se encuentra esa curva ovalada de la córnea. En cambio, los lentes de contacto no necesitan ese grado de corrección, ya que al apoyarse directamente sobre la córnea, estos la van a volver completamente esférica. Y no solo tenemos los lentes para poder corregir, sino que también existe la cirugía.
la cirugía láser es la que también puede encargarse de corregir las dioptrías dependiendo de lo que necesita la persona. En el caso de la hipermetropía, tenemos que cerrar aún más los haces de luz, ¿recuerdan? Tenemos que generar dioptrías negativas. Para eso la córnea tiene que volverse mucho más convexa. La hipermetropía es positiva, ¿no? No, para la hipermetropía se utilizan dioptrías Positivas. positivas. Qué fácil es de confundirlo. Era para ser positivo. Hipermetropía, corrección con dioptrías Negativas. positivas. Miopía, corrección con dioptrías Negativas. Eso. Qué fácil es de confundirlo. En el caso de la hipermetropía, la córnea tiene que volverse mucho más convexa para poder cerrar aún más los haces de luz y poder generar ese grado de dioptrías positivas. Para eso lo que se hace es simple. Con el láser se queman los extremos de la retina, mejor dicho, de la córnea, generando entonces mayor convexidad. Nada más. Eso es todo. En cambio, en la miopía, tiene que volverse menos convexa, más plana la córnea. Lo mismo, con el láser se quema la parte central, haciendo que la córnea se vuelva menos convexa, sea un poco más plana. Esa es la cirugía láser. Básicamente es lo mismo que hacen los lentes de contacto. Los lentes de contacto, colocándolos directamente sobre la córnea, la pueden volver mucho más convexa o mucho más plana. De esta manera modificando la refracción de la córnea y generando esa corrección de dioptrías. Un detalle con respecto a las cirugías. Primero, no se las realiza antes de los 20 años. Porque muchos de los errores de refracción, en especial la miopía y la hipermetropía, dependen mucho del crecimiento y desarrollo del cuerpo. A veces el ojo puede crecer más rápido de lo que crece la órbita, entonces va a empezar a comprimirse. Eso puede generar miopía o hipermetropía. O a veces la órbita puede crecer más rápido que el ojo, entonces el ojo tiene mayor espacio para movilizarse. También puede generar miopía o hipermetropía. El crecimiento y desarrollo del cuerpo se da hasta los 25 años de edad en algunos casos, pero entre los 20 y 25 va terminando el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Es en ese tiempo donde recién se estabiliza la visión. Sí, es cierto, hay personas de menor edad, adolescentes, que se hacen cirugía láser, pero ¿es por qué? Porque su hipermetropía o miopía ya son demasiado grandes. Tiene 15 años y está utilizando base de botella. Le vamos a hacer una cirugía, aunque después tenemos que hacer más. Pero para ya ir reduciendo ese grado de dificultad. Como han visto, es quemar la córnea. A veces el grado de corrección no se lo puede corregir en una sola cirugía, porque tal vez debilitaríamos demasiado la córnea, podría romperse. Entonces se puede hacer en 2 o en 3 cirugías. Eso hace la cirugía láser, es quemar la córnea. Una vez quemada la córnea, se tiene que colocar un lente de contacto que mantiene la nueva curvatura hasta que la córnea cicatrice por completo. Si necesita otra cirugía, se la va a realizar de aquí a 6 meses, 1 año, dependiendo de cuánto de corrección ha sido. Quiere decir, si el paciente tiene, por ejemplo, 15 dioptrías de corrección, no lo podemos hacer en uno solo. Por lo menos van a ser 2 cirugías. Con la primera cirugía tal vez lleguemos a 8 dioptrías y en la segunda cirugía lleguemos a 0,25 o 0,50 dioptrías de corrección, o tal vez lo corregimos por completo. No va a haber mayor problema. Pero recuerden, generalmente estas cirugías son después de los 20-25 años de edad. Cuando ya el crecimiento del cuerpo se ha detenido y ya se ha estabilizado por completo la vista de ese paciente. Antes, solo por necesidad, pero siempre recordando lo mismo. Si lo operamos a sus 10 años, 15 años, 12 años, 16 años, sabemos que a los 25, 26 vamos a tener que operar de nuevo porque todavía va a seguir creciendo su cuerpo, va a seguir modificándose la vista. Todos aquellos, por ejemplo, que ahora tienen lentes, si en este momento los rotan, van a ver borrosos si es que tienen astigmatismo. Los rotan y se puede, porque se pierde el ángulo. Se pierde el ángulo de corrección. El cilindro de sus lentes está en un ángulo preciso para corregir su astigmatismo. Si se mueve,
desaparece esa corrección y vuelve la borrosidad. Tal vez no todo, obviamente, porque tienen la corrección y la miopía y de la hipermetropía, pero sí una línea. Se va a volver borrosa porque es básicamente la línea donde está su astigmatismo y ustedes están sacando el lente de ese punto. La catarata. Recordemos que el cristalino es una estructura completamente flexible y transparente. ¿Qué pasa cuando pierde la transparencia el cristalino? Ahí es donde aparece lo que se conoce como catarata. Básicamente es esto. Ustedes pueden ver tranquilamente a través de este vidrio, ¿verdad? Es completamente transparente, pero a través de este. No, ¿verdad? No se puede ver. Eso es lo que pasa con las cataratas. Se vuelve opaco el cristalino, pierde su transparencia. Si pierde su flexibilidad es presbicia, y si pierde su transparencia será catarata. Las cataratas se pueden deber a múltiples causas. Tiene que haber alguna alteración en la estructura del cristalino que haga que las proteínas sean reemplazadas por tejido fibroso o proteínas mucho más densas, que provoquen entonces esa borrosidad del cristalino. A veces se da por la edad, a veces se da por lesiones o enfermedades, como el caso de la diabetes también. No solo hace que el cristalino se vuelva más rígido, sino que también puede empezar a generar opacidad del cristalino, la diabetes. Y entonces se va perdiendo la cantidad de luz que puede ingresar a través del cristalino. Imagínense, ver a través de ese vidrio completamente transparente, a ver a través de un vidrio así, como el de arriba. No se puede ver. Solo los objetos que están cerca van a poder ver cómo se ve la placa que se encuentra sobre esa ventana. Pero más allá, ya no se ve nada. Eso es lo que hacen las cataratas. ¿Cómo creen que se corrige eso? ¿Qué tipo de cirugía? Sí, se conoce como raspado, porque realmente se puede raspar, pero en realidad, si ustedes quieren cambiar ese vidrio de su forma, ¿qué tienen que hacer? Cambiar el vidrio. Exactamente eso. Si queremos que ese vidrio deje de ser así, no podemos hacer. Ese vidrio ya está de esa forma. Eso es la catarata. Una vez que se ha generado la opacidad del cristalino, se quedó ahí. No se puede cambiar, no se puede modificar. Ya ha sido reemplazado por proteínas mucho más densas. Lo que quiere decir que se debe extraer ese cristalino y colocar un lente sintético, flexible obviamente, y actualmente están hechos de silicona estos lentes y se los coloca en el mismo lugar donde está el cristalino. Lo que se hace es entrar al ojo, sacar el cristalino, diferentes formas en las que se lo hace. Una de esas es, como ustedes dicen, raspado, sí, a veces se raspa. Y en su lugar se coloca un lente intraocular de silicona, que es flexible, que tiene sus capacidades de dioptrías. Entonces estamos reemplazando ese lente que está completamente opaco y dañado por un lente sintético completamente transparente. Esa es la cirugía que se hace en las cataratas. Eu tenho uma dúvida. Porque para nós isso é óculos, para você é lente. Então você, quando habla de cristalino, diz que tem que cambiar a lente. O que é lente para você nesse particular? Por eso se coloca un lente intraocular. El cristalino mismo, esta estructura, el cristalino es lo que se saca. Este es nuestro lente intraocular natural. Nosotros lo extraemos y colocamos en su lugar un lente de silicona. Ah, sim. Dentro del ojo. Dentro del ojo colocamos el cristalino. Outra coisa. Mejor dicho, el lente intraocular en vez del cristalino. Doutor, por que esse cristalino pode tornar-se borroso? Cambia la estructura proteínica del cristalino. Está hecho principalmente por colágeno y otras proteínas que no son densas, que le permiten flexibilidad y transparencia. Entonces esto se puede empezar a dañar, puede empezar a
Por ejemplo, acumularse tejido fibroso. Eso lo va a hacer menos flexible, presbicia. O se empiezan a acumular proteínas densas, lo que hace que se vuelva menos transparente la catarata. Múltiples causas. Lesiones, a veces se generan después de accidentes, después de golpes, y una de las más comunes actualmente es la diabetes. La diabetes genera bastante cantidad de cataratas, porque la cantidad de glucosa, que no solo va a estar en el torrente sanguíneo, también puede acumularse dentro del ojo, va a empezar a lesionar el cristalino y empieza a reemplazarse esas proteínas por proteínas más densas, además de proteínas más rígidas. La diabetes puede generar tanto presbicia como catarata. Y generalmente lo que provoca es cataratas. Las cataratas, además, debemos tomar en cuenta que las cataratas a veces no molestan, porque a veces están en la periferia del cristalino. Entonces se las conoce como cataratas marginales o periféricas. No molestan el punto central de la vista, están en los bordes, en los contornos, donde generalmente no tenemos tanta agudeza visual, tanta nitidez. Entonces no van a molestar. Las cataratas que están cerca del centro, ya sea catarata central o que ocupe la mitad del cristalino, toda catarata que comprometa el punto central de la vista son las que van a generar mayor molestia. Las cataratas marginales a veces no molestan, pueden estar ahí durante décadas, no molestan a nadie. Pero cuando están en el centro, ahí sí es donde se genera la alteración de la vista. No va a poder ver adecuadamente esa persona porque es justo en el centro donde se encuentran sus cataratas. Pueden ser pequeñas, pueden realmente ocupar solo un pequeño fragmento de la vista de una persona, o pueden ocupar la mitad o toda la vista de la persona. Ya dependiendo del tamaño de la catarata, es la alteración visual que se genera. Y todas estas personas siempre es con lo mismo. ¿Por qué van al oculista? ¿Por qué van al oftalmólogo? Exacto, van al oculista porque se pierde la nitidez, se pierde la visión nítida, se pierde la agudeza visual. Esta es la causa por la cual se va al oftalmólogo. En la mayoría de las veces, sí, algunas personas van por dolor, algunas personas van por otras situaciones, pero la mayoría de las personas van a ir al oftalmólogo, ¿por qué? Porque están viendo borroso, porque se ha perdido la agudeza visual. ¿Y qué es agudeza visual? Es la capacidad de distinguir dos puntos de luz, pero generalmente como está aquí, dos puntos de luz a 1 milímetro de separación a 10 metros de distancia. Esto, gracias a la reducción y a la refracción, quiere decir a la reducción y a la formación invertida de la imagen en la retina, estos dos puntos de luz, fíjense bien, en una visión normal, en una himetropía, a partir de los 17 milímetros que hay de espacio entre la córnea y obviamente la retina, esta reducción hace que 1 milímetro de separación a 10 metros sean 2 micrómetros. Ese es el punto de separación máximo que hay entre dos receptores distintos de la retina. Más cerca ya no pueden estar los dos receptores activados, solo se va a activar uno. Entonces, solo de dos puntos, solo veríamos uno. ¿Puedes repetir, por favor? 1 milímetro de separación de dos puntos. Se tiene que refractar con un mínimo de 2 micrómetros en la retina, porque esa es la distancia que hay entre un receptor y otro. 2 micrómetros. Si es menos, solo se activaría un receptor, ya no los dos, porque la luz solo llegaría a uno solo, ya no llega a los dos. Entonces, el ojo no podría separar esos dos puntos, solo vería uno solo. Es ahí donde se pierde la agudeza visual. En vez de ver los objetos con bastante nitidez, los bordes, todo lo que están viendo, lo van a empezar a ver borroso, lo van a empezar a ver con un halo. Porque en vez de estar en dos receptores separados, empieza a llegar a uno solo.
Se pierde la agudeza visual, se pierde la nitidez en la pista que estamos nosotros teniendo. Eso es lo que nos hace ir al oftalmólogo. Ya en el oftalmólogo se decide el grado de pérdida de agudeza visual y, obviamente, si es por un error de refracción o por alguna otra alteración. Ahorita estamos viendo solo refracción. En la próxima clase vamos a ver la función de la retina, donde se puede generar también alteraciones. ¿Y cómo se mide la agudeza visual? Todos han ido al oftalmólogo alguna vez. Y hay algo que ahí les han hecho para ver si ven con nitidez o no. Leer letras. Esa. La prueba de agudeza visual es la más simple del mundo. Leer letras de diferentes tamaños. Se la conoce como la tabla de Snellen. Dependiendo de la imprenta, las tablas de Snellen pueden estar impresas para poder verse a 2 metros, 3 metros, 4 metros de distancia. Vienen con sus instrucciones. Entonces, tenemos la tabla de Snellen, el paciente a 2 metros, y tenemos la cantidad de tamaños de letras diferentes. ¿Alguna vez se han fijado esas tablas a la izquierda o a la derecha? ¿No se han fijado? Tienen unos números, ¿verdad? En la tabla de Snellen tenemos, como estábamos viendo, letras de diferente tamaño. Cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Ya sea a la izquierda o a la derecha, en cada línea hay un número. Y empieza con una línea de base. Obviamente abajo hay letras más pequeñas. 2, 3 líneas más y luego empieza a subir. Pero lo importante es esta primera línea, que dice 20. A veces solo dice 20 y a veces viene así, con otro número 20 abajo. Visión 20/20 es la visión de hemetropía, es la visión normal. Sí, hay algunas personas que tienen mayor agudeza visual. Hay algunas personas que realmente pueden ver letras mucho más pequeñas con nitidez. Eso depende mucho de, obviamente, el tamaño del ojo, etc. Generalmente los niños pueden ver un poco más de agudeza visual, porque no se olviden, son más pequeños sus ojos, sus células están un poco más juntas, están un poco más con agudeza visual. Pueden ver a 1.5 o 1 micrómetros de separación, lo pueden ver sin ningún problema, es más pequeño su ojo. Pero la mayoría de las personas va a ser 20/20. Y a medida que va subiendo, va cambiando el número. De 20 a 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente. Pero ¿qué número es el que cambia? Es el que nunca se han dado cuenta, creo. Es el de abajo. Es el de abajo el que va a cambiar. A medida que subimos o bajamos, es el de abajo el que va a cambiar. Y cuando bajamos, por ejemplo, ya también es el de arriba. 30/20 o 40/20. Solo tienen que hacer la división. 20/20 es 1. 20/30. 20/40. 20/50. 20/60. Cada vez se hace más pequeño el número. Cada vez hay mayor pérdida de agudeza visual. 30/20. 40/20. Cada vez se hace más grande el número, mayor grado de agudeza visual. Así es como se mide la agudeza visual. No se olviden, la visión normal siempre va a ser 20/20. 20 sobre 20. Entre mayor sea el tamaño de la letra para poder distinguirla, para poder verla, mayor pérdida de agudeza visual. El número de abajo es el que va incrementando. Solo vean, 20/40 es 0.5 y hay una pérdida bastante importante de agudeza visual. Y 40/20 es 2. Es el doble de capacidad de agudeza visual que va a tener esa persona. Así es como se mide la agudeza visual. Una vez que se ha detectado que se tiene la pérdida de agudeza visual, como estamos viendo, de ahí empezamos a ver si es por miopía, hipermetropía, astigmatismo u otras alteraciones
de la vista de la persona. Tal vez es cataratas, tal vez es presbicia, tal vez es alguna alteración en el cristalino, en alguna otra parte del ojo. En el caso de la miopía, hipermetropía y los errores de refracción, es ahí donde vamos a empezar a jugar con los lentes. Ustedes han visto, los oftalmólogos, los viejitos generalmente tienen unos lentes que van cambiando sus vidrios, tienen todo un estuche de lentes. Y bueno, los más modernos, han visto ese aparato que colocan delante y que solo va girando. Esos lentes tienen ya cada tipo de dioptria. Vienen con dioptrias de 0.25, 0.50, etc. Tanto positivos como negativos. Y por último, tienen también un lente cilíndrico. Tienen un lente cilíndrico que se coloca también y se lo va girando. En el momento en que va rotando y hay un punto donde se encuentra la visión nítida, ese es el ángulo del astigmatismo. Que como ya hizo esta prueba antes, no tiene que ir rotando todos los grados, sino ya sabe más o menos a qué distancia encontrarlo, porque ya hizo previamente también esta prueba. Entre las dos se pueden ver adecuadamente el tipo de lentes que necesita una persona para su corrección, ya sea miopía, hipermetropía, el grado de dioptria, así como también para el caso del astigmatismo. Si no es ninguna de estas tres, vamos a empezar a ver lo demás. Se puede ver, tal vez es presbicia, tal vez es catarata. Para la presbicia solo se va a ver las distancias, dándole a una persona una cartilla con una frase que tiene que ver las diferentes distancias, nada más. Ahí ya vamos a saber si eso no es presbicia,